Los misterios de Internet no siempre tienen que ser un enigma complejo. Basta con interesarse de un cierto tema e inundarse de conocimiento para saber que en este espacio y en cualquier otro rincón de Internet existen huecos que llevan años sin poder ser llenados. Desde materiales perdidos hasta la aparición de páginas sin sentido ni motivo, han sido muchos de los casos sonados en la superficie de Internet. Sin embargo, este no es el caso. Algo tan simple como no saber el paradero o el estado actual de una persona de interés puede considerarse un completo misterio, aunque depende bastante de los ojos que lo miren. Internet ha sido testigo de un sinfín de cosas, y para este punto ya deberíamos saberlo. En base a estas situaciones y con el pasar de los años, se ha creado una jerga tan amplia que existen palabras para describir situaciones o contextos específicos. El término rabbit hole es utilizado cuando ves algo por interés o curiosidad, y de alguna manera terminas investigando por mano propia hasta acabar envuelto en información de todo tipo sobre un tema de interés. Las palabras rabbit hole hacen referencia a el libro de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia cae a través de un mundo completamente surreal a través de la madriguera del conejo. Este término no necesariamente se refiere a algo malo. Algo tan simple como investigar a cómo está el chayote en Yecapixtla y terminar viendo la funa al policía de la unidad 222 por andar de tanga fácil puede considerarse uno. Sin embargo, Internet y la mala fama de algunos cuantos han logrado que el término rabbit hole sea asociado a temas no necesariamente simples. Teorías de conspiración o sucesos horribles con criminales pueden ser considerados una madriguera de conejo. Lo intangible pasa a segundo plano cuando el verdadero peligro proviene de tu propio entorno, y peor aún, cuando viene de alguien que debería velar por tu bienestar. Los misterios no son muy complejos, basta con dejar algo a la expectativa de la gente para generar caos, y así comenzar a teorizar lo suficiente para encontrarle un origen o significado. Los 3 misterios que estás por ver, si bien a día de hoy tienen hasta cierto punto una respuesta, vale la pena profundizar en ellos para ver que, a veces el peligro y el verdadero misterio es más cotidiano de lo que Internet nos hace creer. Número 1. El Internet antiguo es un misterio por sí mismo. Cada rincón parecía un mundo nuevo para los usuarios que estuvieron en el auge. Las páginas pobremente construidas ofrecían sitios para cualquier tema o discusión, pero algo que olvidamos es que en la edad temprana del Internet comenzó la digitalización de leyendas urbanas y con ello el refugio de gente extraña. Chip-chan. En el año 2008 en 4chan, en un hilo sobre cámaras de fácil acceso, comenzó a hablarse de una situación peculiar, y es que un usuario había encontrado una transmisión bastante extraña. En ella se podía ver una habitación en completo desorden, repleta de basura y paquetes de agua embotellada, pero lo que llamó la atención fue el cuerpo de una mujer que yacía en una posición extremadamente incómoda. Inmediatamente se teorizó que lo que veían era la escena de un crimen. Sin embargo, tras pasar horas observando, la mujer dio señales de vida y de un momento u otro se sentó frente al ordenador como si nada hubiera pasado. Al ver esto, los usuarios comenzaron a investigar el porqué del comportamiento de esta mujer. Su casa estaba repleta de letreros escritos en coreano, por lo que se terminó intuyendo que la mujer era de algún lugar de Seúl. Poco después, se logró dar con blogs de la mujer en WordPress. La mujer, que tras indagar en su historia fue apodada como Chip-chan, decía que en el año 1996, un policía corrupto al que llama P, la secuestró e implantó un chip de control mental en el cartílago del tobillo y otro bajo la ceja izquierda. Con ellos, P podía controlarla mentalmente, haciendo que la mujer durmiera a voluntad durante días enteros. Colocó cámaras de vigilancia en su departamento para tener mejor control sobre ella, y así poder vigilarla hasta que ésta falleciera, pues la mujer menciona que P quería quedarse con su dinero. Aunque, con el pasar del tiempo, se demostró que la mujer había sido quien instaló las cámaras. Además, había puesto un audio en bucle contando su historia. Chip-chan también era consciente de que la gente la veía, y aprovechaba esta exposición para pedirle a la gente que contactaran con su ex casero. Tras saber esto, se comenzó a debatir la salud mental de la mujer, pues algunas personas, al intentar ayudarla, habían contactado con la policía de su ciudad para poder ayudarla. Sin embargo, estos le respondieron que la mujer padecía de sus facultades mentales y que de hecho ya se tenía conocimiento, pero que no podían hacer más. Ante esta información,
Solo quedó observar a la mujer durante el tiempo que fuese necesario. Al pasar los años, se dio exposición sobre este tema, y esto a su vez trajo un montón de gente haciendo lo posible para ayudarla. Se crearon páginas y blogs enteros registrando todos y cada uno de sus movimientos y marcas en la piel, aunque, por irónico que parezca, el sitio que llevaba su registro ya no existe a día de hoy. Después de años registrando su rutina, se veía a Chip-chan salir de vez en cuando por víveres para sobrevivir en su aislamiento, y esto en cierta forma desmentía la historia de Chip-chan, pues durante todo este tiempo no estuvo en peligro en ningún momento. 감시 카메라 무력화해서 침입한 동영상, 하루 종일 51개 곤조 부리는 동영상. 미친 사람이 미친 짓 해야지 얌전히 의자에서 매일 15시간 자나요. 모자란 분들이 변호사, 방송국, 검찰, 인권단체, 신문사. 그 정도 모르고 방송하나요? 스토킹하는 걸 보고 들은 증인 없이 고수나 방송하면 무고죄네요. 경찰이 스토킹한다면 무조건 정신병자로 여겨. 말 못하니까 더 기고만장 해코지하고 2년간 호주, 뉴질랜드, 캐나다. Lo cierto es que Chip-chan tenía el comportamiento de un hikikomori, es decir, una persona que se aísla de forma voluntaria durante largos periodos. De ser cierto que tenga esquizofrenia y sea un hikikomori, es bastante grave, pues su salud física y mental no está siendo atendida. Por otra parte, la historia de P y los berry chips implantados en su cuerpo aún siguen sin ser resueltos. En el año 2016, Chip-chan se creó un canal de YouTube llamado Mind Control Weapon, aunque no comenzó a subir videos hasta el año 2018, y aquí la situación se volvió más preocupante. En el video podemos ver que Chip-chan está en la calle y tiene graves quemaduras en su brazo, y esto no es lo peor, pues el contenido de su canal mes a mes se enfocó en grabar partes de su cuerpo en ese estado, y una era peor que la otra. Aquí cambió su narrativa. En algunos de sus videos menciona en la descripción que en algún punto del 2007 P había infectado a Chip-chan con gérmenes que le provocaban un sarpullido constantemente. La situación solo empeoró con los años, al grado de que sus piernas estaban completamente irreconocibles. Las grietas en su piel causadas por quemaduras, posiblemente provocadas por ella misma, ponían en riesgo su salud. Esto ya no se trataba de si P era real o no. La vida de una mujer con problemas estaba en peligro, y no parece tener salvación. A lo largo de sus videos, podemos ver que en más de una ocasión Chip-chan sale a la calle, aunque esto no es para nada bueno. En muchos de sus videos vemos que graba a la gente o el personal de los sitios que visita con el propósito de exponerlos, ya que a sus ojos estas personas han sido lavadas del cerebro para obedecer a P y constantemente vigilarla. 알았으니까 그만해. 알았으니까. 상봉사상. El 18 de febrero del 2025, Chip-chan subió lo que hasta el momento es su último video, aunque en su canal de YouTube tiene un enlace a su blog, y al menos al día que escribo este guión, subió una publicación a su sitio. En ella nos pone al día de su situación, aunque mucho de lo que escribe es un sinsentido. El destino y la causa del actuar de Chip-chan es un misterio, y durante estos casi 20 años desde su descubrimiento, a pesar de los esfuerzos de la gente por hacerle entender a las autoridades de su estado mental y físico, no parece importarles, y eso es bastante triste. Número 2. Es innegable que todo el mundo posee fantasías para cualquier cosa, algunas bastante comunes, otras un poco extrañas, y otras que están completamente fuera de lugar. Internet ha sido testigo de varios casos así, gente que documenta y lleva al extremo sus fantasías con el fin de encontrar más personas de este tipo, o algunos otros que comparten estas fantasías, pero que no se logra saber con qué propósito. Smart Schoolboy 9.
A mediados de abril del año 2024, en un subreddit de Instagram, un usuario publicó el siguiente hilo: cuentas raras que fingen ser niños. Me encontré con un reel random y me llevó a este extraño rabbit hole de personas usando IA o disfrazándose y fingiendo ir a la escuela. Todos parecen tener tacones altos. ¿Es esto algún juego de rol de edades o algo más siniestro? Literalmente cualquier cosa ayuda, ya que sigo tratando de encontrar respuestas. El post contiene capturas de al menos 3 cuentas. En ellas podemos ver imágenes de niños con rasgos extraños y exagerados, como si hubiesen sido generados por inteligencia artificial, aunque una muy joven para generar correctamente figuras humanas. Muchos de los posts parecen ser alguna clase de collage repletos de cuadros de texto como si estuviera publicando en un blog, o como si se describieran a sí mismos. Cuando los usuarios entraron al perfil de TruthSticks11, notaron que la persona detrás de la cuenta se hacía pasar por la madre de un niño de 10 años, quien, de vez en vez, exponía pedófilos en su perfil. El supuesto hijo de la mujer es esto. Algunos en el post mencionaron que esta podría ser una táctica para cazar pedófilos, y el usar fotos bizarras es una especie de lenguaje o moda entre comunidades dedicadas a esto, aunque por otra parte, existía la posibilidad de que las fotos de los niños provenían de videos de abuso infantil. Por ello, la persona se tomaba la molestia de editarlas grotescamente, para así evitar que Instagram eliminara el contenido o la cuenta, y así poder encontrar pedófilos con los cuales compartir material de esta índole. Este modus operandi no era nuevo. Los usuarios se percataron al buscar en su perfil que esto lo llevaba haciendo al menos 3 años, aunque ya llegaremos a esa parte. En los videos de TruthSticks11 se podía escuchar una voz extraña. Alguien se estaba tomando el papel de madre protectora demasiado en serio. So, that's the account run by a man pretending to be a boy. Al escuchar, es obvio que la voz de la persona que habla es de un hombre mayor fingiendo. La pregunta es, ¿por qué este sujeto pretendía seguir en su papel de madre en todo momento? La respuesta es simple y a la vez compleja. Al investigar más de cerca, notaron que las 3 cuentas tenían algo en común. Las fotos de niños que publicaban vestían el mismo uniforme, y por algún motivo, vestían o agregaban imágenes de botas en ellas, como si se tratase de una obsesión o fetiche. Pero la cuenta Smart Schoolboy 9 tenía algo especial. Él no creaba fotos de infantes con IA, él se vestía como uno, y peor aún, se había convencido a sí mismo de que era un niño de 13 años. I'm at school. It is the year 2025. I'm a schoolboy, a child of school age, despite what you might have heard, particularly in the scam documentaries about me and other children. Como pudiste notar, la voz de Smart Schoolboy y TruthSticks son bastante parecidas, y es que la persona detrás de la cuenta Smart Schoolboy maneja las 3 cuentas mostradas en el post. Pero no solo eso, sino que se llegaron a encontrar al menos 12 cuentas ligadas a él, pero por alguna razón se tomaba en serio cada una de ellas. Se comentaban entre sí como si se conocieran de toda la vida. En la mente de su creador, cada una de ellas vivía su propia realidad. Los usuarios en el hilo comenzaron a crear comunidades en Reddit para seguir y analizar a la persona, pues a pesar de las alarmas, en este escenario aún existía la posibilidad de que el usuario fuese un troll, un loco por atención, un fetichista más de internet o una persona con problemas mentales, aunque esto es solo la punta del iceberg. El plan era simple: ver cómo y qué actividad tenía en internet sin la necesidad de interactuar con él para poder determinar si era o no un depredador. David Alter nació en Inglaterra entre los años 1962 y 1966. Se sabe que de chico asistió con su familia a una iglesia evangélica bastante estricta, de la cual él sería devoto. Más tarde en su adolescencia, asistiría a la escuela Stockwell, donde, según testimonio de una exalumna, fue víctima de diversos abusos y humillaciones por parte de uno de sus maestros. Al convertirse en un adulto, David comenzó a presentar conductas cada vez más erráticas que lo hicieron todo un personaje en la ciudad. Apodos como Greyman o Clown Monkey Man eran usados para señalar a David, especialmente cuando se le veía deambulando por la calle con su típica caracterización, el rostro pintado de blanco acompañado de labial rojo,
vistiendo uniformes de niño o niña en tallas caprichosamente pequeñas, acompañado de sus tan queridas y características botas de tacón. Algunos residentes del área mencionan que era común ver a David paseándose por la ciudad sin rumbo fijo, pero había veces en las que se le podía ver merodeando cerca de escuelas y parques. En una ocasión, David fue arrestado por acosar a una joven en la calle. Sin embargo, no fue arrestado, pues la policía y los locales lo veían como una persona con problemas mentales, y eso, sumado a la fama que se cargaba, de cierta forma lo protegían. A partir de este suceso, David no volvió a aparecerse en la ciudad. No era tonto, pues si bien la gente lo veía como una persona con discapacidad, era todo lo contrario. David estaba perfectamente consciente de que si seguía así, tarde o temprano terminaría en la cárcel. Años después, David optó por mantener un perfil bajo y decidió refugiarse en Internet. Para el año 2015, creó un perfil llamado David London. Este espacio era más personal para David. A menudo, publicaba cuánto extrañaba el pasado, contaba su vida, los lugares que visitaba y publicaba su música. Stood on the street. That's not the way to go. So I'm gonna go there, ask a few questions, because I need to know. Oh, I just need to know. Si bien era extraño encontrarse con un perfil repleto de publicaciones extrañas, esto no sería para nada alarmante, aunque este alter ego sería predecesor de las extrañas conductas en línea que estaban por venir. En el año 2018, comenzaría a tener más actividad en Internet. Esta vez, había creado una cuenta especial para su primer alter ego femenino, Stephanie Scully. En esta cuenta comenzó a operar como se le conoce hoy en día, creaba collages, seguía cuentas de niños o adolescentes y comenzaba a editar fotos de infantes reales que sacaba de Internet, o de los que se dice, David les tomaba fotos a escondidas. Las ediciones eran idénticas a las de la cuenta TruthSticks11, rostros blancos, ojos enormes de color azul, labios grandes y rojos, cabello rubio, uniformes escolares y lo que se convertiría en su sello personal, botas de tacón alto. Stephanie no solo editaba fotos e interactuaba con las multicuentas de David, también escribía poemas, algunos bastante normales que incluso fueron publicados por un periódico del sur de Londres. Estos poemas eran firmados por David manteniendo su papel de Stephanie, una niña de 13 años. El boletín publicaba los poemas de manera recurrente, pues creían que venían de una joven bastante talentosa. En ningún momento supieron que detrás de los poemas había un hombre de más de 50 años proyectándose y referenciando vivencias de una joven que jamás existió. Muchos de estos poemas, después de haber sido revisados por usuarios, notaron que tenían un doble sentido, lo que lo hacía aún más perturbador. En el año 2021, David ya se había acostumbrado a sus papeles. Cada una de sus cuentas eran un alter ego distinto. Ya había dominado y perfeccionado sus ediciones. En su cabeza estaba el escenario que ya conocemos, una madre sobreprotectora que expone depredadores y un niño de 13 años de apariencia y gestos grotescos vistiendo un uniforme listo para ir a la escuela. En el año 2024, cuando se le dio exposición en el subreddit, se crearon comunidades para analizar a la persona detrás de estas cuentas. Gran parte de lo que te conté es lo que se pudo investigar acerca de David, y esto, de cierta forma, ayuda a saber y entender el porqué de su actuar. En el año 2010, el profesor Jeff Morrell, quien impartía clases en la antigua escuela de David, sería arrestado por al menos 12 cargos de agresión sexual a alumnos varones entre 1974 y 1979, años en los que David estudió allí. Y sé lo que podrías pensar, que David fue víctima del profesor, pero al parecer no. No existe conexión o algún testimonio de abuso por parte de las autoridades. Si volvemos un poco atrás, cuando frecuentaba la cuenta de Stephanie Scully, David menciona algo importante que podría conectar o al menos decirnos algo sobre su conducta y la visión que tiene sobre su profesor. Esto puede sonar impactante para algunos, pero si Jeff Morrell sigue aquí, se le debería dar la oportunidad de decir algo. Debemos de tener en cuenta que no estábamos presentes cuando ocurrió de lo que se le acusa. Uno de mis familiares fue alumno de la escuela Stockwell Manor de 1974 a 1979 y en ningún momento vio al señor Morrell hacer o decir algo malo. La única vez sería cuando el señor Morrell fue desafiado por un niño de 12 años a un juego de peleas porque al niño le encantaba el deporte
y la lucha libre de la televisión. Aquí se pone un poco complicada la cosa, pues algunos mencionan que David pudo haber desarrollado el síndrome de Estocolmo, es decir, había desarrollado afecto hacia su agresor, y este podría ser uno de los motivos por el cual no solo hablaría bien de su profesor, sino de que, una manera u otra, quisiera revivir el trauma vistiendo y sintiéndose como un adolescente de 13 años. Por otra parte, el problema más grande del caso es que a David no se le han podido comprobar delitos. Según testimonios, muchas personas acudieron a la policía para poder encerrarlo, pues ha intentado contactar con niños y en más de un video subido a sus redes se le puede ver asustándolos o persiguiéndolos. Pero esto no ha sido prueba suficiente para las autoridades, pues no ha cometido ningún delito. Lastimosamente comenzó un caos cuando se comenzó a hacer conocido el caso en Reddit. Comenzaron a hostigarlo e insultarlo, haciendo que David eliminara poco a poco su rastro en internet. Y si bien esto causó un enorme retroceso en la investigación, se demostró que David podía comportarse perfectamente como un adulto, es decir, que era consciente de todo lo que hacía y decía, insultaba e incluso se burlaba de la gente que lo acosaba. Sumado a esto, la gente comenzó a hacerlo una especie de celebridad, y su estatus de persona de interés pasó a ser un simple meme y una moda en la superficie del internet. Mods, parodias, disfraces y trends hicieron que la gente redujera un caso como este a una tendencia más. Los pocos interesados hicieron el intento por seguir con la investigación de forma seria, pero el daño ya estaba hecho. Eventualmente, David desapareció de internet, al menos como se le conoce. Lo más probable es que siga teniendo presencia, solo que con un perfil más bajo, y al menos a día de hoy, el propósito y las intenciones de David son todo un misterio. Número 3. El siguiente caso, por la naturaleza del contenido, no debe ser buscado por más morbosa que llegue a ser la información. El contenido y lo que lo rodea ya de por sí es extremadamente perturbador y delicado. Si decides hacer tu investigación, porque ¿quién soy yo para decirte qué no hacer? Al menos sé discreto. Para este punto, todos sabemos que Internet puede ser un lugar simple y entretenido, así como también ser una cloaca virtual. En cualquier parte y en cualquier nicho, siempre existirá gente que intenta ir más allá, ya sea por atención, por ego o por competencia. Este caso no es solo repulsivo, sino también preocupante, pues demuestra lo expuestos que estamos por gente que se supone debería velar por nuestro bienestar. También nos da a entender que, a veces la búsqueda de justicia puede tardar años, al menos en el mejor de los casos. Nada nos garantiza que existan casos como este y lleven años sin que puedan tener un cierre. Pero antes, ¿qué tan mal debes de estar cuando incluso las peores personas de internet quieren casarte? Dr. Gloves. No se sabe si esta persona tuvo participación en foros o si ya era alguien conocido desde mucho antes. Su primer registro fue a finales del 2017 en un foro de contenido choqueante. El usuario conocido como Master subió una serie de fotografías que dejaron a los que se jactan de estar insensibilizados completamente helados. Las fotografías que compartió Master, alegando que era contenido original, además de inimaginables, es algo digno de castigarse. El set de fotos mostraba lo que parece una morgue antigua o en mal estado. Allí, el usuario Master, quien usa un traje protector con una máscara negra de látex hecha a mano y guantes quirúrgicos, posa con fetos de forma grotesca como si se trataran de juguetes. El propósito no era la de exponer anatomía ni algo por el estilo. Aunque suene obvio, es muy común que gente que trabaja en áreas médicas tome fotos para mostrar logros o documentar la manipulación que tienen sobre partes del cuerpo para mostrarla a colegas sin necesidad de morbo. Pero este no era el caso. Master mostraba evidente profanación y burla hacia los órganos y fetos que yacían en las fotos. Paralelamente, las imágenes se resubieron a 4chan, donde no durarían mucho tiempo por la naturaleza del contenido, a su vez que terminarían en el foro Dead Addict, que a día de hoy no existe. ¿Quién es Master y cómo tuvo acceso a un entorno así? A inicios del 2018, las fotos fueron posteadas en un subreddit de True Crime, donde se publicaron las fotos censuradas con el objetivo de ver si el caso había sido resuelto. Al ver el desconocimiento y el descontento de la gente, se comenzaron a organizar grupos para analizar cada una de las fotos.
los usuarios tuvieron que mirar hasta el más mínimo detalle para encontrar pistas que nos llevaran a la identidad del ahora llamado Dr. Gloves. La investigación resultó ser más engorrosa de lo que ya de por sí parecía, pues al observar hasta el más mínimo detalle, nada parecía tener sentido. Las fotos fueron subidas por Dr. Gloves a finales del 2017, pero el primer set de fotos parecía haber sido tomada entre el año 2010 y el año 2014, y esto se descubrió por la utilería usada que, posterior al 2014, dejó de ser utilizada por los hospitales, o al menos en el primer caso la morgue. Como podrás notar, dada la naturaleza misteriosa y la anonimidad de Dr. Gloves, el dar con su identidad o paradero iba a ser una tarea enorme. Lo más que se pudo deducir fue su edad y su estatura, la cual, según algunas fuentes, es un hombre de entre 35 y 45 años que mide entre 1,72 m y 1,80 m. Muchas teorías salieron a flote sobre la ubicación de la morgue. En un principio, se pensó que Dr. Gloves era de algún país de Europa, pero esta teoría fue descartada rápidamente al ver que los tomacorriente que se muestran en la foto son más de Occidente. Con ello, la búsqueda se redujo bastante, pero el misterio de su identidad y la preocupación de que Dr. Gloves no solo profanara fetos, sino abusara de infantes allí estaba. Durante unos meses, Dr. Gloves subió al menos 2 series de fotos a Death Addict y simplemente desapareció. Aquí surgieron nuevas pistas. Tras examinar las fotos, notaron que Gloves sabía perfectamente lo que hacía. Su técnica y el uso correcto del material indicaban que era alguien con mucho conocimiento sobre el tema, o al menos alguien que había practicado con antelación. Y digo esto porque las locaciones habían cambiado. El hombre detrás de la máscara de látex era alguien que podía estar en cualquier lugar que quisiese. Se debatió bastante sobre si era personal de mantenimiento, un doctor o un mortuorio. Estas nuevas series fueron aún más grotescas y la intención de burla seguía allí. Parecía que Dr. Gloves disfrutaba del sufrimiento de los niños. El caso se volvió más serio cuando se le veía a Gloves poner su mano en los rostros de infantes en estado vulnerable. A pesar de cuidar su identidad, Gloves cometió un gran error, y esto fue algo más que excelente. En una de las fotos se puede ver que una de las mantas tiene un logotipo del 2015 perteneciente a Dignity Health, una cadena de hospitales al sur de California. Todo parece muy sencillo, pero esta búsqueda duró al menos 4 años, y al final parecía que el caso no llegaría a ninguna parte. En el año 2022, una persona reportó y envió el material a las autoridades, las cuales le hicieron saber del caso a Dignity Health, pero ellos negaron tener conocimiento, y era de esperarse. Un escándalo así podría acabar con ellos. La policía tuvo que ejecutar varias órdenes de allanamiento, pero estas no tuvieron gran resultado. Dr. Gloves, al parecer, se había salido con la suya. La duda de quién y hasta dónde tenía o tuvo acceso Dr. Gloves seguía siendo un misterio. Como recordarás, las fotos subidas por él tenían al menos 10 años de haber sido tomadas. Quizá para este punto, Gloves ya ni siquiera trabajaba con ellos. El caso, un año después, comenzó a ser sonado por todo internet y se retomó la investigación, además de que se creó un sitio llamado Who is Dr. Gloves. El objetivo del sitio era colaborar con las autoridades para lograr capturar a él o los responsables. En él se comparten las fotografías censuradas y toda la investigación hecha por los usuarios, además de que se ofrecían recompensas de $1000 para quien tuviese información que pudiese dar con el paradero. Para el mes de julio del 2025, la página Who is Dr. Gloves, gracias a extrabajadores o empleados de Dignity Health, anunció que se había logrado dar con la identidad del hombre. Sin embargo, el sitio fue obligado a cerrarse por petición de las autoridades, y a día de hoy permanece así. Al menos para este año 2026, el caso sigue sin cerrarse. No hay nombres ni estado actual, y hasta cierto punto es entendible, pues se podría entorpecer la investigación. Además, aún queda la duda de si los delitos de Gloves han prescrito o no. Es decir, que al ser material antiguo, el plazo de castigo por delito haya pasado. Por ello, solo nos queda ver si hay un desenlace. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado tanto como a mí. De ser así, déjame un like y un comentario, ya que con ello ayudas aún más al canal. Muchas gracias por ver.